El pago de la pensión garantizada universal, y para eso estamos con el Ceremi subrogante de Trabajo y Previsión Social, Joaquín Núñez. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos primero que todo y marcar este hito importante que es una mejora en las pensiones de nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados, y que va a comenzar en solo un par de semanas más. Así es, muchas gracias, ¿cierto? Primero agradecer a UFRAMedios la posibilidad de difundir y comunicar este importante beneficio. El día de hoy entra en vigencia la ley que crea, ¿cierto?, la pensión garantizada universal, un beneficio que va a modificar, ¿cierto?, el comportamiento de nuestros beneficios para todos nuestros adultos mayores de 65 años o más. Y hoy día estábamos conversando precisamente sobre su aplicabilidad, la implementación de este beneficio, que a partir del 18 de febrero ya va a empezarse a pagar a nuestros pensionados, ¿cierto?, quienes tengan por calendario habitual. Te escucho, Patricio. Sí, Carlos, mira, este es un tema de suma importancia. Yo sé que hay muchísima gente que está preocupada, que tiene muchas preguntas respecto a este tema. Entonces, ponemos a disposición esta conversación tuya con el Ceremi subrogante. Tómense el tiempo que sea necesario y le pedimos también a nuestros televidentes que tengan consulta, aprovechándonos de la voluntad del Ceremi subrogante, que nos planteen las preguntas a través del Facebook para que sean respondidas por el Ceremi, ¿no? Entonces, tómense todo el tiempo del mundo, Carlos, para que nos expliquen con peras y manzanas cómo va a funcionar efectivamente esta pensión garantizada universal que se aprobó recientemente y que fue promulgada por el presidente Piñera. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Bien, y tenemos nuestro torpedo acá atrás. Porque hay dos hitos, Patricio, a la gente que nos está viendo. El primero, la segunda quincena del mes de febrero, ¿cierto, Ceremi? Que empieza el pago a aquellos que tienen menos ingresos. Así es. Esta etapa de implementación de la PGU contempla algunas etapas, y eso es importante recalcarlo a la comunidad, que en primer lugar, ¿cierto?, quienes van a poder acceder de manera automática sin tener que hacer ningún trámite son las personas que hoy día ya reciben el aporte solidario de vejez y ya reciben la pensión básica también solidaria de vejez o de invalidez. Para estas personas, adultos mayores, ¿cierto?, para ellos va a ser automático este aumento, ¿ya? Lo van a ver reflejado en su liquidación de pago desde el 18 de febrero en adelante. Y ese es el primer hito. Entonces estamos hablando de que el primer hito del 18 de febrero empieza con este pago que es automático. Recordemos que estas personas son aquellos que ya están dentro del 60% de vulnerabilidad, tienen residencia en nuestro país, tienen una pensión menor, ¿cierto?, a 480.000 pesos y tienen 65 años o más. Y aquí estábamos viendo un ejemplo de cómo eso se podría graficar. Sí, hacer la distinción, primero que todo, que tiene que ver con la pensión básica solidaria, ¿cierto? Que son aquellas personas que no cotizaron, que no generaron ingresos por uno u otro motivo y que dependen 100% del Estado con esta pensión, ¿cierto? Así es, y esa pensión se va a ver incrementada, que hoy día está en 176.000 pesos, va a llegar a 185.000 pesos para aquellas personas, ¿cierto?, que reciben una pensión básica solidaria de vejez o también de invalidez, también va a aumentar. Distinto es el caso de las personas que tienen un aporte previsional solidario, es decir, aquellas personas que cotizaron para su pensión, tienen una pensión, por ejemplo, de AFP, de compañía de seguro o de régimen antiguo, ¿cierto?, que tienen una pensión, por ejemplo, vamos a ver un caso acá, de 150.000 pesos, y tienen un aporte solidario que hoy día puede estar cercano a los 60.000. Eso quiere decir que en sumatoria reciben hoy día una pensión cercana a los 210.000 pesos. Con la PGU, este beneficio se va a ver incrementado y va a llegar a 335.000 pesos. Ese es el cambio significativo que va a tener para las pensiones de nuestro adulto mayor y poder ya empezar a pagar esta PGU. Sí, esto va a ir sufriendo reajustes de acuerdo al IPC. De hecho, este año inmediatamente van a sufrir un primer reajuste en julio, ¿cierto? En julio empieza el primer reajuste a estos beneficios, ¿cierto?, que está de acuerdo a la variación del IPC, y a partir del año 2023 en adelante va a ser en el mes de febrero. Ahora, la gente que nos está viendo puede hacer la consulta inmediatamente. ¿Qué pasa con aquellos que reciben su pago entre la primera quincena de febrero, que lo empiezan a recibir durante el día de hoy? ¿Qué pasa con ellos? Exacto. Primero que todo, las personas que el pago empieza el 18 de febrero, para todas aquellas personas que reciben habitualmente beneficios desde esa fecha en adelante, durante la segunda quincena de febrero.
quienes recibieron o están recibiendo beneficios, ¿cierto? Pensiones, etcétera, entre el primero hasta la primera quincena de febrero, los van a recibir el APGU en la primera quincena de marzo, con efecto retroactivo, ¿ya? Van a recibir el pago de febrero y el pago de marzo. Y así se va a compensar ese calendario de pago. Ustedes entenderán que la ley está recién comenzando y por eso tenía unas fechas de adecuación. Sí, acá cuando hablan, Patricio, la gente que nos está viendo, cuando se habla del 60% de menor ingreso, es a los ingresos totales que tiene el pensionado, porque hay algunos pensionados que no solo se quedan con su pensión, sino que buscan, hacen algún tipo de trabajo y van generando mayores ingresos en base a eso, ¿cierto? Esto tiene que ver con la ficha, lo que es conocido antiguamente. Exactamente, los beneficios, los requisitos que hoy día que tengo mencionados acá, que ya indiqué, son los mismos que han estado vigentes durante este tiempo, ¿ya? Cambia la cosa ya en agosto, que esa es la siguiente etapa de implementación. ¿Por qué? La primera pregunta que creo que la va a hacer la gente, ¿por qué hay que esperar estos meses entre febrero y agosto para llegar a casi la totalidad? Porque no se llega a la totalidad de los pensionados, sino que se llega al 90% de ellos y con un ingreso menor a 1 millón. Pero, ¿por qué pasa este tiempo? ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Bueno, efectivamente la ley aprobada, ¿cierto?, por unanimidad en el Congreso determinó un plazo de 6 meses para elaborar primero toda la fase reglamentaria de la aplicación de esta ley y también, sobre todo, el instrumento que va a focalizar para poder determinar quiénes son las personas que cumplen con el 90% de menores ingresos. Entonces, ese plazo de 6 meses es el estipulado para aquello, y por eso que desde el mes de agosto ya van a estar todos los otros requisitos ya incorporados en nuestras plataformas, de modo de poder ya postular y solicitar el beneficio de manera adecuada. Y los requisitos que se van a tener en agosto, es importante señalarlo, en agosto, ¿cuáles van a ser? Los requisitos que desde el mes de agosto van a empezar a aplicar son, primero, que sean parte del 90% de menores ingresos. Eso, ¿cierto?, en virtud de la focalización socioeconómica. Segundo, que tengan una pensión, ¿cierto?, menor, quienes estén pensionados, una pensión menor a 1 millón de pesos. Tengan 65 años o más y tengan residencia en nuestro país. Sí, ahí menciona una frase que es importante, porque es quienes estén pensionados. Porque hay personas que no necesariamente están pensionados todavía y reciben pensiones como, por ejemplo, la pensión de sobrevivencia, ¿cierto? Exacto. Que puede fallecer uno de las parejas, recibe esta pensión, pero puede seguir trabajando. Eso es importante mencionarlo porque hasta este momento los beneficios entregados para el adulto mayor correspondían para quienes estaban pensionados, ¿cierto? Tenían alguna jubilación o alguna pensión solidaria en este caso. De aquí en adelante esta ley marca un hito también reconociendo que aquellas personas de 65 años o más, hombres o mujeres, también van a tener derecho a la PGU, estén o no estén pensionados. Y eso comienza también desde el mes de agosto. Por otro lado, ahora bien, si bien hay que esperar hasta el mes de agosto para poder ya sumar y ampliar esta cobertura, desde el día de hoy ya está disponible la página chilatiende.cl y en nuestras sucursales también de atención, nuestras redes sociales, a través de nuestro call center hay un IVR automático que los va a orientar ingresando su RUT y su fecha de nacimiento para ingresar una solicitud, ¿cierto? Y poder verificar si ustedes ya cumplen con los requisitos para acceder a la PGU o si deben solicitarla. Si la quieren solicitar por internet, lo pueden hacer con clave única. Si no tienen clave única o no lo pueden hacer por internet, nuestros sucursales están disponibles para atenderlo. Sí, importante señalar ese punto que menciona Patricio el Ceremi con respecto a las personas que están en agosto. Por ejemplo, si cumplo los requisitos para hacerlo en agosto, yo podría ingresar hoy día mismo a la página, ingreso a la página chilatiende.cl, ¿cierto?, que es súper útil a todo esto, siempre lo decimos cuando hablamos de la página, porque están los distintos beneficios a los que pueden optar todos los chilenos y chilenas. Puedo entrar a esta página de Chile Atiende y consultar inmediatamente y me va a aparecer automático en agosto. Hago todo el proceso, lo puedo adelantar, entre comillas. Exactamente. Si usted ya es beneficiario del Pilar Solidario, le va a decir, usted ya va a recibir ahora su pago.
Y si le dice, no, usted todavía no cumple el requisito, solicítelo en agosto registre sus datos ahora y los vamos a considerar inmediatamente para el mes de agosto. Sí, adelantar ahí trabajo en ese aspecto que es importante para que la gente revise la página chileatiende.cl. ¿Y el call center cuál es, director? 101, inmediatamente le va a dar la opción de consulta de la PGU. 101 gratuito, ¿cierto? Es gratuito. 100% gratuito, Patricio. No sé si tienes consultas para ir aclarando más dudas de las personas. Sí, nos preguntan, Patricia Carrasco Neira nos pregunta, Carlos, una persona con 65 años que se encuentra trabajando y no se ha jubilado, ¿recibirá la PGU? Buena pregunta y nos sirve para aclarar las fechas. Una persona con 65 años que todavía no se ha jubilado, tiene que esperar hasta acá, hasta agosto, siempre y cuando reciba algún tipo de pensión, ¿cierto? Si una persona tiene 65 años o más, no está jubilado, claro, podría solicitar su PGU en el mes de agosto, independiente que se jubile a esa fecha o no. Puede no estar pensionado, puede incluso estar trabajando, pero si está dentro del 90% de menores ingresos, igual va a poder solicitar su PGU. ¿Y ese monto se va a ver graficado cuando jubile ya y empieza a recibir Van a pensión? empezar a pagar en ese momento. Perfecto. Exactamente, la pensión garantizada universal, cuando decimos que un adulto mayor de 65 años o más esté trabajando o no, o sea, esté pensionado o no esté pensionado, puede solicitar el beneficio, quiere decir que también lo va a poder recibir en ese momento. No quiere decir que lo va a recibir en su pensión cuando se jubile. Perfecto. Entonces, ahí está, nos consultaban, 65 años, estoy dentro del 90% de ingresos y estoy trabajando, lo puedo hacer igual. Lo puede solicitar igual, de todas maneras. Perfecto, ahí está la respuesta. Fantástico. Importante eso. Sin duda. Otra pregunta, Ángela Quidel dice, si el pensionado tiene pensión de 170.000 pesos, ¿cuánto sube? ¿Por qué régimen es importante saberlo? Ya, que Es importante saberlo, Ángela, porque ¿cuál es el régimen una persona, por el que se pensiona entonces? Que nos porque escriba. si una persona recibe una pensión de 170.000 pesos, Ya. depende si es por pilar solidario o por pensión básica solidaria, ¿cierto? ¿O no? Claro, porque es que habría que ver el caso a caso, porque si es una de 170.000 pesos de PBS y es una pensión básica solidaria, esa pensión va a aumentar a 185. Se aumentarían 15.000 pesos. Claro, pero si estamos hablando de una pensión autofinanciada, que decimos nosotros que puede ser de AFP, compañía de seguro o de régimen antiguo, y tiene algún aporte, ¿cierto? Va a sumar 185.000. Entonces, hay que ver los casos a caso. Ahí Básica solidaria, me aventuro a resolver una respuesta para toda la gente. Con pensión básica solidaria va a alcanzar a los 185.000 pesos. Es decir, a los 170.000 pesos hay que sumarle los Se le suman 185.000. 15.000. ¿Cuánto? Hoy No. día la pensión básica está en 175. Sí, la pensión básica solidaria, que está en 176.000 pesos ahora, va a llegar a un tope de 185.000, ¿ya? Es decir, va a aumentar 9.000 pesos, 10.000 pesos aproximadamente la pensión básica solidaria. La que va a aumentar en 185.000 va a ser el aporte solidario, ¿cierto? Que es régimen antiguo, aquellas personas que cotizaron por una u otra forma. Exactamente, ellos van a recibir, se va a cambiar el beneficio. Ellos hoy día reciben un aporte solidario que puede variar entre 30.000, 60.000 o hasta 100.000 pesos incluso. Ese beneficio se va a sustituir, se va a cambiar y en vez de recibir 60.000, van a recibir 185.000. O sea, va a ser un aporte único para todos de 185. Exactamente, hasta las pensiones que son de un monto de hasta 630.000 pesos. Hasta las personas que reciben esa pensión, ¿cierto? Las personas que reciben un monto de una pensión de hasta 630.000 pesos en régimen, eso quiere decir, en agosto, van a recibir un aporte de 185.000 pesos en su pensión. O sea, una PGU de 185.000 pesos en su pensión. O sea, por ejemplo, yo gano de pensión 500.000 pesos, me va a aumentar a 685.000 pesos. Si gano 300.000 pesos, a 485.000 pesos. Exactamente. Pero después esto empieza a decrecer. A decrecer, exactamente. Después, si yo tengo una pensión de 700.000, voy a recibir una PGU de 150.000. Y así. Eso es entre 630 y 700.000 se hace el... Ya, perfecto. Y ahí va a ir decreciendo dependiendo del monto. Ahí no sé si queda más claro, Patricio. Sí. Aquellas personas que cotizaron por una u otra forma, pero que su cotización no es tan elevada, por eso cuentan con un aporte del Estado
que es entre 30 y 100 mil pesos aproximadamente, se va a hacer un aporte de 185 mil pesos hasta los 630 mil pesos en pensión. De ahí va a ir decreciendo este monto. Pero aquellas personas que tienen la pensión básica solidaria, que son personas que por una u otra forma no cotizaron durante toda su vida y que dependen la pensión 100% del Estado, van a llegar a un tope de 185 mil pesos. Es decir, son 176 mil en estos momentos, va a aumentar en aproximadamente 10 mil pesos su pensión y esta se va a ir reajustando todos los años en base al IPC. Sin comentarios. Oye, Carlos, mira, ¿qué pasa con las personas que reciben pensión por discapacidad? Las personas que reciben pensión por discapacidad, ¿en qué grupo están considerados? Claro, las pensiones que hoy día, por ejemplo, una pensión básica de solidaria de invalidez, hoy día está igual en 176 mil pesos, también va a llegar a 185 mil. Y hay una información muy relevante que esta ley modifica. Un segundo. Sí, no, adelante. Sí, es bastante información, entonces es importante tener todos los torpedos habido y por haber. Como ustedes saben, hoy día tenemos el subsidio por discapacidad mental, ¿cierto? Que es para menores de edad. Este beneficio, que entrega el Estado hace bastantes años, es un beneficio que hoy día está cercano a los 77 mil pesos y que llega hasta el 20% de vulnerabilidad. O sea, una población bastante reducida, ¿cierto? Esta nueva ley incorpora varias cosas. Una, que ahora el subsidio por discapacidad ya no solamente por discapacidad mental, también física y sensorial. Y eso es importante porque incorpora otras patologías. Segundo lugar, ahora incorpora hasta el 60% de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, el monto aumentó a 92.500, es decir, el 50% de la PGU. Eso quiere decir que cada vez que la PGU se reajuste, el monto del subsidio por discapacidad va también a aumentar. Ese subsidio, ¿cómo lo tiene que hacer la gente también? ¿Venir acá? A través de las municipalidades, sí. A través de los municipios se solicita este subsidio por discapacidad. Las personas que son beneficiarias siempre lo han solicitado a través de esa vía y además que es un beneficio que es conocido también por la población. Sí, ahí está la pensión básica solidaria de invalidez, 176.096 pesos y se va a llegar a los 185.000 pesos, Patricio. Oye, nos preguntan también por la pensión de vejez o viudez de menos de 200.000 pesos. ¿Cuánto reciben? Esa es la pensión de viudez, la pensión de sobrevivencia, ¿cierto? Sí, así es. Que es También menor, entran de acá. Entonces, si recibe menos de 200.000 pesos, por ejemplo... Y si está recibiendo un aporte solidario en su pensión, ¿cierto? También va a poder ser automáticamente beneficiaria con la PGU. También es lo mismo. Y aquellos que están en un porcentaje de la población, hasta el 90%, van a tener que esperar hasta el mes de agosto, aquellos que tengan esa pensión de sobrevivencia, ¿cierto? Yo lo que invito ahí a toda la comunidad es a hacer las consultas, no quedarse con la duda, porque hoy día también nos estamos dando cuenta de personas que porque no habían hecho la consulta quizás no habían accedido a este beneficio antes. Uno también pasa eso. Entonces, la primera es hacer las consultas, ingresar a la página de Chile Atiende quienes tengan acceso. De repente, si no puede el adulto mayor, siempre va a haber un nieto, un sobrino, alguien que lo pueda ayudar. Si también tienen más dudas, pueden venir a nuestras sucursales, también están todas abiertas para poder atenderlo. Adicionalmente, también tenemos nuestro call center, nuestro teléfono disponible 101 para hacer la consulta y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter también responden consultas y dudas sobre esta materia. Lo más importante es no quedarse con dudas, porque el caso a caso, ¿cierto? De repente nos puede confundir, pero lo importante es hacer la consulta de manera oportuna. Sí, eso es lo más relevante en este momento y señalar que ya en 2 semanas se comenzará a pagar la pensión garantizada universal y aquellas personas que estaban dentro de esta primera quincena de febrero van a venir su pago en la primera quincena de marzo y viene retroactivo, es decir, van a recibir marzo y febrero en el pago. Fantástico. Carlos, las personas que tienen rentas vitalicias, por ejemplo, ¿son consideradas en este beneficio? ¿Qué pasa con las personas que tienen rentas vitalicias? Funciona de la misma manera. Si una persona que tiene una pensión de FP o de compañía de seguro, por eso digo, compañía de seguro que es una renta vitalicia, y tiene un aporte solidario, ¿cierto? Y es parte del pilar solidario, también va a verse beneficiada de manera automática. Es importante mencionar que a nivel regional vamos a llegar cerca de 110.000 adultos mayores que hoy día son parte del pilar solidario que van a verse beneficiados de manera automática.
ya con esta nueva ley. Y poco a poco van incrementando esa cifra, esos estimados todavía están trabajándose hasta llegar al mes de agosto con muchos más pensionados adultos mayores. Sí, importante señalar que los que no van a recibir este beneficio son aquellos que están sobre el 90% de ingreso, entre el 90 y el 100, aquellos que tienen pensiones superiores a 1 millón de pesos y las Fuerzas Armadas y de orden, ¿cierto? Exactamente, las pensiones de DIPRECA y CAPREDENA, ellos no fueron considerados dentro de esta ley, hasta tal como no estaban tampoco considerados en la ley anterior del Pilar Solidario. Qué bueno, Eso porque es justo nos estaban importante preguntando por señalarlo, eso, sí. Carlos. Ah, mira. Sí, Leemos buena la la respuesta porque nos estaba preguntando precisamente Nancy Vázquez y las personas que reciben pensión de DIPRECA. Está respondida la pregunta inmediatamente sin haberla planteado. Sí, no están incluidas, así que lo importante es visitar los distintos canales que tiene el IPS, Muy bueno. chileatiende.cl, el call center 101 o las sucursales. Nosotros estamos acá en Mata con Miraflores en este momento ubicados, así que puede venir a hacer las consultas de rigor y aclarar todas las dudas que puedan quedar. ¿Cuál es el horario de atención ahí, Carlos, para que quienes nos estén viendo puedan eventualmente dirigirse directamente a las oficinas? ¿El horario de atención acá en la oficina cuál es? De 8:30 a 14 horas de lunes a viernes. Ahí está la consulta resuelta.